Estamos aquí en Biblia en un año con Familia de Jesús. Y estamos en día número 33 y vamos a leer Éxodo capítulo 10 y el capítulo 11 y Levítico capítulo 8 y el Salmo capítulo 50. Escuchemos Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10, octava plaga, las langostas. Yahvé dijo a Moisés: preséntate al faraón, porque yo le he hecho obstinarse a él y a sus siervos, para realizar mis signos en medio de ellos, y para que puedas contar a tu hijo y a tu nieto cómo manejé a Egipto y los signos que realicé en medio de ellos. Así sabrán ustedes que soy yo Yahvé. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice Yahvé, el Dios de los hebreos: ¿hasta cuándo te resistirás a humillarte ante mí? Deja salir a mi pueblo para que me dé culto. Si te niegas a dejar salir a mi pueblo, mañana traeré las langostas sobre tu territorio y cubrirán la superficie de la tierra, de tal modo que no podrán verse el suelo. Devorarán lo que les quedó a ustedes de la graniza y comerán todos los árboles que crecen en sus campos. Llenarán tus casas, las casas de tus siervos y todas las casas de Egipto. Ni tus padres ni tus abuelos vieron nunca una cosa así desde que habitan en la tierra hoy. Moisés se retiró y salió a la presencia del faraón. Los siervos del faraón le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrá un lazo a nosotros? Deja salir a esta gente y que dé culto a Yahvé, su Dios. ¿No te das cuenta de que Egipto se está arruinando? Hicieron volver a Moisés y a Aarón ante el faraón, y él les dijo: vayan a dar culto a Yahvé, su Dios. ¿Pero quién va a ir? Moisés respondió: iremos con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, con nuestras ovejas y nuestras vacas, pues tenemos que celebrar la fiesta de Yahvé. Él les dijo: que Yahvé esté con ustedes, lo mismo que yo voy a dejarlos salir con sus pequeños. A la visita están sus malas intenciones, no los permitiré. Salgan si quieren los varones solos y den culto a Yahvé, pues eso es lo que buscaba. Y los echaron de la presencia del faraón. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el país de Egipto, para que vengan las langostas, que invada el pueblo de Egipto y devore toda la hierba del país. Y cuando quedó en granizo, Moisés extendió su cayado sobre el país de Egipto, y Yahvé hizo soplar el viento del este sobre todo el país, todo aquel día y toda la noche. Y cuando amaneció, el viento de este había traído las langostas. La langosta invadió todo el país de Egipto y se posó en todo el territorio de Egipto. Una nube de langostas, como no la había habido hasta entonces, ni la habría habido después. Cubrió toda la superficie del país, oscureciendo la tierra. Devoró toda la hierba del país y todos los frutos de los árboles que el granizo había dejado. No quedó nada verde ni en los árboles, ni en los campos, ni en todo el país de Egipto. El faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra ti, Yahvé, su Dios, y contra ustedes. Perdonen mi pecado por esta vez y rueguen a Yahvé, su Dios, que aparte de mí esta plaga mortífera. Moisés salió de la presencia del faraón y rogó a Yahvé. Yahvé cambió la dirección del viento, que sopló con toda fuerza del este y se llevó las langostas y la arrojó al mar del Suf. No quedó ni una langosta en todo el territorio de Egipto, pero Yahvé hizo que el faraón se hostigara y no dejó salir a los israelitas. Novena plaga, las tinieblas. Yahvé dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo y aparezcan sobre el país de Egipto tinieblas, tinieblas densas. Extendió Moisés su mano hacia el cielo, y unas densas tinieblas cubrieron durante 3 días el país de Egipto. No se veían unos a otros, y nadie se levantó de su sitio, por espacio de los 3 días, mientras que todos los israelitas tenían luz en sus lugares de residencia. El faraón llamó a Moisés y le dijo: vayan y den culto a Yahvé, que se quede solamente sus ovejas y sus vacas, también que sus niños
podrán ir con ustedes. Moisés replicó: tienes que dejarnos llevar también reses para ofrecer sacrificios y holocaustos a Yahvé nuestro Dios. Nuestro ganado vendrá también con nosotros. No quedará ni una res, porque de él hemos de tomar para dar culto a Yahvé nuestro Dios. Aún no sabemos qué vamos a ofrecer a Yahvé hasta que lleguemos allá. Yahvé hizo que el faraón se hostigara y no quisiera dejarlo salir. Y el faraón dijo a Moisés: lárgate y no vuelvas a presentarte ante mí, pues si he vuelto a ver por aquí, morirás. Respondió Moisés: tú lo que has dicho, no volveré a presentarme ante ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a leer Éxodo capítulo 11. Yahvé dijo a Moisés: todavía enviaré una plaga al faraón y a Egipto, tras lo cual los dejará partir. Más aún, no solo los dejará partir, sino que incluso los expulsará definitivamente de aquí. Habla al pueblo y que cada hombre pida a su vecino, y que cada mujer a su vecina, objetos de plata y objetos de oro. Yahvé hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios. Moisés gozaba de gran consideración en el país de Egipto a los ojos de los servidores del faraón y a los ojos del pueblo. Moisés dijo: así dice Yahvé: a medianoche yo pasaré por en medio de Egipto. Morirá en el país de Egipto todos los primogénitos, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la esclava que se ocupa del molino, y todos los primogénitos del ganado. Y habrá en el país de Egipto alaridos, tales cual nunca los habías ni los habrá. Pero entre los israelitas no ladrará ni un perro, ni a los hombres ni a las bestias, para que sepan ustedes que Yahvé distingue entre Egipto e Israel. Entonces vendrán a mí todos estos siervos tuyos, y postrados ante mí me suplicarán: sal con todo el pueblo que te sigue. Entonces saldré. Y ardiendo en cólera salió de la presencia del faraón. Yahvé dijo a Moisés: el faraón no les hará caso a ustedes, para que se multipliquen mis prodigios en el país de Egipto. Moisés y Aarón realizaron todos estos prodigios ante el faraón, pero Yahvé hizo que el faraón se obstinara y no dejara salir de su país a los israelitas. Palabra de Dios. Levítico 8. Levítico 8. Yahvé habló así a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos y las vestiduras, y el óleo de la unción, y el novillo para el sacrificio por el pecado, y los 2 carneros, y el canastillo de los ácimos, y congrega toda la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés hizo como Yahvé le había mandado, y se congregó la comunidad a la entrada de la tienda del encuentro. Moisés dijo a la comunidad: esto es lo que Yahvé ha ordenado hacer. Moisés mandó entonces que se acercaran a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Le impuso a Aarón la túnica y se la ciñó con la faja. Lo vistió con el manto y le puso encima el efod y se lo ciñó, atándoselo con la cinta del mismo efod. Luego le impuso el pectoral en el que depositó el urín y el tumín. Colocó la tiara sobre su cabeza y puso en su parte delantera la lámina de oro, la diadema santa, como Yahvé había mandado a Moisés. Después, Moisés tomó el óleo de la unción y ungió la morada con todas las cosas que contenía, y así las consagró. Hizo 7 aspersiones sobre el altar y lo ungió con todos sus utensilios. Así
como la pila con su base, y así los consagró. Y derramando óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Luego Moisés mandó que se acercaran los hijos de Aarón, los vistió con las túnicas, les ciñó la faja y les puso las mitras, como Yahvé había mandado a Moisés. Después hizo traer el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del novillo, víctima por el pecado. Moisés lo inmoló, tomó la sangre y untó con su dedo los cuernos del altar, todo alrededor para purificarlo. Después derramó la sangre al pie del altar. De esta manera lo consagró, haciendo por él la expiación. Tomó luego toda la grasa que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado y de los 2 riñones con su grasa, y lo quemó Moisés sobre el altar. Pero el resto del novillo, la piel, la carne y los excrementos, los quemó fuera del campamento, como Yahvé había mandado a Moisés. Después hizo traer el carnero del holocausto. Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y roció con la sangre todos los lados del altar. El carnero fue descuartizado y Moisés quemó la cabeza, los trozos y la grasa. Después de lavar en agua las entrañas y las patas, Moisés quemó todo el carnero sobre el altar, como holocausto de calmante aroma, manjar abrasado para Yahvé, como Yahvé había mandado a Moisés. Hizo luego traer el segundo carnero, el carnero del sacrificio de investidura, y Aarón y sus hijos impusieron las manos sobre la cabeza del carnero. Moisés lo inmoló y, tomando parte de su sangre, untó el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Después Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón, les untó con la sangre el lóbulo de la oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, y derramó la sangre sobre el altar, todo alrededor. Tomó luego la grasa, el rabo, toda la grasa que cubre las entrañas, el lóbulo del hígado, los 2 riñones con su grasa y la pierna derecha. Sacó del canastillo de los ácimos que estaba ante Yahvé un pan ácimo, una torta de pan amasada con aceite y otra torta untada, y los puso sobre la grasa y sobre la pierna derecha. Lo puso todo esto en manos de Aarón y en manos de sus hijos, e hizo con ello el rito de balanceo ante Yahvé. Luego Moisés lo tomó de sus manos y lo quemó en el altar, encima del holocausto. Fue el sacrificio de investidura, calmante aroma, manjar abrasado en honor de Yahvé. Moisés tomó entonces el pecho e hizo con él el rito de balanceo ante Yahvé. Era esta la porción del carnero de la investidura que correspondía a Moisés, como Yahvé se lo había mandado. Después Moisés tomó óleo de la unción y sangre de la que había encima del altar, y roció a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, así como a sus hijos y las vestiduras de sus hijos. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la entrada de la tienda del encuentro y cómanla allí mismo. Coman también el pan del canastillo de la investidura, tal como lo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Quemarán las sobras de la carne y del pan, y no se apartarán de la entrada de la tienda del encuentro por espacio de 7 días, hasta que se cumplan los días de su investidura, porque 7 días durará su investidura. Yahvé
ha mandado que se proceda como se ha procedido hoy para hacer expiación por ustedes. Así se quedarán 7 días y noche a la entrada de la tienda del encuentro, guardando la norma de Yahvé, y así no morirán, pues así me fue ordenado. Aarón y sus hijos hicieron cuanto Yahvé había mandado por medio de Moisés. Palabra de Dios. Te alabamos. Ahora leemos Salmo 50. Salmo 50. Dice: Habla Yahvé, Dios de los dioses, convoca a la tierra de oriente a occidente. Desde Sión, la hermosa sin par, Dios resplandece. Viene nuestro Dios y no callará. Lo precede un fuego voraz, lo rodea violenta tempestad. Convoca desde lo alto a los cielos y a la tierra para juzgar a su pueblo. Reúnan ante mí a mis adeptos, que sellaron mi alianza con sacrificios. Los cielos proclaman su justicia, pues Dios mismo viene como juez. Escucha, pueblo mío, voy a hablar, Israel, testifico contra ti. Yo, Dios, tu Dios, no te acuso por tus sacrificios, están siempre ante mí tus holocaustos. No tomaré novillos de tu casa, ni machos cabríos de tus apriscos, pues son mías las fieras salvajes, las bestias en los montes a millares. Conozco las aves de los cielos, mías son las alimañas del campo. Si hambre tuviera no te lo diría, porque mío es el orbe. ¿Y cuánto encierra? ¿Acaso como carne de toros, o bebo sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios dándole gracias, cumple todos tus votos al Altísimo. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me darás gloria. Pero al malvado Dios le dice: ¿a qué viene recitar mis preceptos y ponerte a hablar de mi alianza? Tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras. Si ves a un ladrón, vas con él, compartes tu suerte con adúlteros, abres tu boca con malicia, tu lengua trama engaños. Te sientas a hablar contra tu hermano, deshonras al hijo de tu madre. ¿Haces esto y he de callarme? ¿Piensas que soy como tú? Yo te acuso y te lo echo en cara. Entiendan esto bien ustedes, que olvidan a Dios. No sea que los destroce y no haya quien los salve. Me honra quien sacrifica, dándome gracias. Al que es recto le haré ver la salvación de Dios. Entonces, queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios, hemos escuchado de las plagas que van terminando con Moisés, que ya estamos acercando la última plaga de cuando muere el primogénito, y ahí finalmente va a ser liberado el pueblo de Israel. Y en Levítico, donde escuchamos de los sacrificios de sangre y cómo se ordenaron los sacerdotes de Aarón. Y en el Salmo vemos que hacia dónde va todo esto, que el Señor va a transformar el sacrificio en un sacrificio que nosotros llamamos la Eucaristía. La Eucaristía significa acción de gracia en el griego, y ahora ofrendamos al sacrificio que es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Salmo dice en el versículo 14, sacrifica a Dios dándole gracias. En otras palabras, en el griego, sacrifica a Dios Eucaristía. Y vemos también en el Salmo en 50, versículo 23, me honra quien sacrifica dándome gracias. Entonces Dios dice, el que le honra es el que ofrece ahora el sacrificio de la Eucaristía, la acción de gracia. Esa es la ofrenda que le tenemos para el Padre, y Él nos da su Santo Espíritu. Agradezco mucho la presencia de Ica, aquí, RCC Ica. Gracias por leer la palabra, Cecilia, Jocelyn y Anita. Que Dios les bendiga y que el Señor Todopoderoso nos llene. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.